¿Se ve? Sí, se ve. Sí, 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 sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, yo voy a empezar a hablar, pero esto va a ser una conversación igual, chicas, así que vamos a ir hablando. Bueno, recién me preguntaron quién era, mi nombre es Agustina Gantús y soy ella, soy esta. Soy ingeniera en sistemas informáticos. Yo me estudié en la UAI, en Buenos Aires, no sé si la conocen, la Universidad Abierta Interamericana. Tiene sede en Buenos Aires y en Rosario también, en Rosario. Empecé a estudiar en el 2007, me recibí en el 2013. Y mientras estaba estudiando, yo empecé como ayudante de cátedra. En mi segundo año, un profesor se contactó conmigo y me preguntó si quería ser ayudante de cátedra de programación. Y ahí arranqué con lo que sería la parte de docencia. Ya después, cuando me recibí en el 2013, empecé ya como docente adjunta, a tener mis propias cátedras, digamos. Doy las materias de programación estructurada y programación 1, que para las que están metidas en el mundo de programación sería lenguaje C y C Sharp. Y todo lo que es algoritmia, como bien las bases. Eso es la parte que a mí me encanta porque es como empezar a desarrollar el pensamiento computacional, la lógica, es como, si esas bases no están, sabemos que después el resto está un poco más complicadito. Así que me encanta esa parte, la desarrollo lo más que puedo. Y en realidad tengo que confesar que el ítem del medio es medio mentiroso, porque todavía no me recibí de magíster. ¿Qué es lo que me falta? Nada más que defender la tesis. Pero en el 2018 arranqué la maestría en tecnología educativa, y creo que Paola era que decía que era de ese rubro, ¿no? Que trabajabas, Sí, estabas estudiando sí, eso. sí. Bueno, Sí, estoy terminando también especialización. sí, la parte de tecnología, sí, en la parte superior, en la Flaxo estoy. Ay, me encanta, me encanta. Qué bueno. No, yo soy guay, chica guay, lo hice en guay también. Lo que tenía de bueno era que era virtual en ese momento y bueno, me cerraba con el tema de los horarios. Me pareció que estaba bueno porque era como una manera como de mezclar los dos amores, por así decirlo, ¿no? La tecnología y la educación, que son como las dos partes en las que me siento cómoda. Y la verdad es que sin saberlo, realmente esa maestría de alguna manera me cambió la vida totalmente. ¿Cuándo fue que me pasó esto? Cuando tuve que arrancar el tema de la tesis. Y acá viene lo que sigue, que es que fue cuando, viste, te empiezan a decir, bueno, vayas pensando qué van a hacer de tesis y vos estás como en blanco total, que no sabes para qué lado ir en la vida. Y encima tenés que elegir una temática que la directora nos decía, miren que como van a estar un montón de tiempo a hacer eso, traten de hacer algo que realmente les apasione, porque si no lo van a terminar odiando. Y la verdad es que tenía mucha razón. Y la verdad es que casi sin pensarlo, no sé cómo, solito me surgió el tema de la brecha digital de género. Viéndolo ahora con perspectiva, creo que eran como dos cosas que se unieron. Por un lado, el momento en el país, ¿no?, en el que estamos, donde hay un movimiento feminista muy, muy fuerte que se empezó a dar hace unos años, y por otro lado, la experiencia personal también. Pero bueno, así fue como que surgió el tema de la brecha digital. Entonces, a ver, si yo les pregunto a ustedes qué es la brecha digital, ¿tienen en claro el concepto? O sea, ¿qué es? No, yo no. ¿O a qué les suena, qué les parece? Por ahí el peso más fuerte que tiene el hombre dentro de la tecnología en comparación con la mujer, tipo como Bien, que no se valora igual la profesión en las mujeres. va por ese lado. ¿Alguna otra cosa? El acceso, la usabilidad. Bien, sí. En realidad el concepto de brecha digital y género es súper grande y abarca un montón de cosas. Como dice la palabra brecha, no es una distancia, es como una diferencia. La parte digital en realidad engloba un montón de cosas, no solamente la tecnología como la tecnología en sí, sino el uso, el acceso, la creación, el estudio, todo eso. Y de género, obviamente, porque es la diferencia entre quienes se perciben hombres y quienes se perciben mujeres, ¿no? Y en todo lo que es la brecha digital como un concepto en sí, entonces es esa diferencia de acceso que tienen hombres y mujeres, tanto
al acceso de la tecnología en sí, como puede ser una PC, un celular, algo que tenga que ver con robótica, como no mencionaban ustedes que estaban trabajando con Arduino. El uso que se le da, el buen uso, ¿no? Porque mucha gente piensa que sabe usar la tecnología y en realidad no la sabe usar tan bien. El acceso a Internet también, el estudio y la creación de la tecnología en sí, los que somos no solamente los quienes usamos la tecnología, sino también quienes la producimos. Y entonces, ahí fue como que esa Agustina que estaba al principio cambió. Se puso como unos lentes color violeta, porque habla en tercera persona, ya parezco Maradona, ¿viste? Me puse como esos lentes y la vida me pasó, ya lo empecé a mirar de otra manera. Incluso empecé a ver que mi recorrido como estudiante en la facultad y como docente, la empecé a mirar de otra manera, que no había sido tan como yo pensé que había sido. En realidad había tenido un montón de trabas y cuestiones que en ese momento no las había ni siquiera notado. Y ahora, mirándolos en perspectiva hacia atrás, digo, ¿y todo eso pasé? Sí, todo eso. Entonces es como que el entrar en este mundo me hizo ver como la realidad de otra manera, la realidad que me rodeaba. Cuando empecé a estudiar, abrí este mundo de lo que es la brecha digital de género, empecé a hacer un poquito de historia. Y en realidad la descubrí a ella. ¿Alguien sabe quién es? Ada Lovelace. Mm, sí, la amamos. Ada Byron o Ada Lovelace, sí. ¿Saben qué hizo? Sí. No. La que sabe el nombre tiene que saber quién es, qué hizo. Algo con telares. Programaba telares. Bien, bien, viene por ahí, sí, sí. Bueno, ella es la que se considera la primera persona en escribir un algoritmo de programación. Fue la primera programadora de la historia, en el 1800, le estoy diciendo, 1810, 1812, no me acuerdo exacto la fecha, porque soy malísima para las fechas. Pero fíjense que la primera persona en crear un algoritmo fue una mujer. Ya empezamos, como, ¿qué nos está pasando hoy? Que ya algo en el medio hubo. Ya es como que nos da una pista esto. Ella tiene una historia que si quieren un día y están con ganas de leer, se recomiendo que se las lean, porque está para hacer una novela, les digo. Ella cuando nació, el padre de ella, que era Lord Byron, era un poeta, que parece que engaña a la mujer, o sea, la madre de Ada, con la hermanastra, la prima, o sea, una cosa familiar ahí rara. Entonces, la madre de Ada queda como súper resentida de eso, y dice, mira, vos no vas a salir como tu padre, no vas a ser poeta, vas a estudiar matemática. Y la empieza a meter en ese mundo de la matemática. Y ahí, como dijo recién alguien que no me sale quién es el que habla, perdón, empezó a meterse con el telar de Jacquard. ¿Qué era el telar de Jacquard? Fue como, si uno se pone a mirar la historia de la computación, de la informática, antes de las primeras computadoras, como que el inicio fue con estos telares, que lo que hacían era como de alguna manera programar los tejidos. Entonces, ella empezó a investigar eso y se empezó como a fascinar con ese mundo. Y era también muy amiga de Mary Somerville, que es una matemática de ese siglo que es como referente en las matemáticas. Y eso le empezó a abrir puertas. Ahí conoce a un hombre que capaz le suena el nombre, que se llama Charles Babbage. Él hizo la máquina analítica. ¿Le suena? No sé. Esa máquina era como que tenía como unos engranajes y demás y hacía cálculos. Le pide a Babbage que le enseñe, ella quería ser su estudiante. Bueno, Babbage la sacó con fritas, no quería saber nada, pero sí le dejó que tomara como apuntes y que traduciera sus libros. Ada lo que hace cuando traduce esos libros, les agrega su propia perspectiva, ¿no? Su valor agregado le pone, y al final terminan siendo como mucho más interesantes los libros de Ada que lo que escribe el propio Charles. Bueno, Charles termina quebrado porque se jugó toda la plata, pasó como medio una vida rara. Ada también inventa lo que es el concepto de máquina universal, como una máquina que se puede usar para múltiples cosas y no solamente para una. Y termina muriendo a los 36 años de un cáncer cuando estuvo mal diagnosticada con histeria.
fíjense cómo la historia siempre nos pone en ese lugar, ¿no? De la histérica, cuando en realidad el pobre lo que tenía era un cáncer. ¿No? Terrible. Así que, si quieren surfear un poco en su historia, es muy interesante. Pero bueno, ella no fue la única. Hay un montón de referentes mujeres más en la historia que fueron súper grosas y que están súper invisibilizadas. Entonces yo busqué como fotos de algunas de ellas, hay un montón más. Si pueden reconocer a alguien de esta foto, hay algunas que son de otra época, digamos que no son contemporáneas a nosotras, y otras que sí. Grace Hooper y Heidi Lamar. Bien. ¿Alguna más? No, no reconozco las otras. ¿Las otras chicas? Yo no reconozco a ninguna. Yo no conozco a ninguna. Porque si hacemos, a ver, si hacemos el ejercicio mental de que les digo, bueno, a ver, cierran los ojos y piensen en algún creador de tecnología. ¿Quién se les viene a la cabeza? Y Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, que son los que conocemos todos. Y sin embargo, estas mujeres hicieron muchísimo más que ellos tres juntos, más o menos. No, mentira. Steve Jobs y Bill Gates hicieron mucho, pero ellas fueron súper pioneras en lo que hicieron. Vamos de a poquito. Un poquito, no voy a contarle toda la biografía de todo el mundo, porque si no nos quedamos hasta las 7 de la tarde. Pero la primera acá, se ve el mouse, ¿no? Si muevo, sí. Ella acá, que es Heidi Lamar, la que nombró una de las chicas. ¿Sabes qué es lo que hizo? No, no recuerdo bien. Bueno, ella también tiene una historia que para hacer una serie en Netflix estaría, mira, sería como top 10 de Argentina y de todo el mundo. Ella, además de inventora, fue actriz, fue una actriz súper conocida de Hollywood, que les dejo de tarea que se busquen por qué fue tan conocida en Hollywood. No lo voy a decir yo, búsquenlo. Y además fue inventora, ella se considera que es la madre de porque fue una de las que creó o descubrió el espectro ensanchado. Así que en base a sus primeras teorías, que fue como en la parte en la que la tecnología era súper usada para las guerras, ella como hizo esa investigación. Y ahí viene por qué su historia es tan interesante, porque en realidad ella ella era austríaca, pero se va huyendo a Estados Unidos, donde se hace actriz para poder trabajar, y hace las investigaciones como en contra del gobierno nazi, porque su marido era amigo de Hitler, pero toda una historia sin desperdicio. Bueno, la que está al lado con ese pilote de libros es Margaret Hamilton. ¿Saben qué son todos esos papeles que tiene apilados ahí? ¿Alguien sabe? No. No, no hay ni idea. Bueno, es el código, sí, el código de programación que se usó para el Apolo 11, para llegar a la Luna. Básicamente, gracias a ella, el hombre, porque siempre el hombre, viste el androcentrismo ahí, es el que llegó a la Luna. Ella hizo toda la parte que programó, digamos, era como el manejo de errores y contingencias. Hubo un lío que hubo ahí en el viaje que por suerte no pasó nada gracias a todo el trabajo que ella había hecho. Creo que ella, si la buscan en YouTube, hay un montón de charlas de ella de hoy en día de adulta, sigue con ese mismo look. Y fue la que creó el concepto de ingeniería de software. Así que también una grosa. De hecho, perdón, no sé si es ella, pero también justo cuando empezaste a mostrar la foto me acordé de la película de las mujeres que hacen los cálculos también, no me acuerdo para No qué. es ella. Pero De Hidden sí, Figures, me sale en inglés y no en castellano. Talentos ocultos. Ahí sí, está. esa. Sí, ellas no son, ellas trabajaban en la NASA y es una película que está muy buena porque muestra no solamente lo que ellas tuvieron que atravesar por ser mujeres, sino también eran negras, o sea, doble discriminación en todo sentido. Así que está muy buena. Bien, después, esta chica de acá abajo, le voy a leer el nombre porque es medio difícil. Alexandra Elbakian. Ella es una chica de mi edad, debe tener 30 años, que cuando empezó a estudiar, ahora no recuerdo bien cuál fue la carrera que estudió,
necesitaba para su tesis un montón de material, ¿cómo se llaman? No me salen artículos, ¿viste? Artículos científicos y demás. Cuando quiere acceder a todo eso, para todo tenía que pagar. Y ella necesitaba como 20. Entonces dijo, no, esto no puede ser así. Lo hackeó el sistema, ese que había que pagar, y armó ella su propio como repositorio, ¿sí? De artículos gratuitos y de libre acceso para todo el mundo, para que el acceso sea, de esos artículos sea libre para todo el mundo. Bueno, la persiguieron, se tuvo que ir a refugiar, está exiliada en Rusia actualmente, creo, si mal no me acuerdo, o en Alemania, no sé, no quiero decir, bueno, no, en algún país está exiliada porque la persiguieron, porque claro, lo que hizo infringió un montón de derechos. Pero bueno, es medio como que se llama la Robin Hood en ese sentido porque quiso brindarle el acceso a los que no podían pagar lo que había que pagar, digamos. Esta señora mayor que está acá es la otra que nombró una de las chicas, Grace Hopper. ¿Sabés qué fue lo que hizo? ¿O tampoco? Creó el primer lenguaje de programación, que es el COBOL, que era independiente de la máquina. Perfecto. Sí, miren qué importante lo que hizo. Y trabajó en la máquina esa que se llamaba Mark I y hizo el programa COBOL, que hoy en día se sigue usando el COBOL. En muchos bancos lo siguen usando porque es muy robusto como lenguaje. Así que una genia también. Esta que está acá al lado, ¿Cómo independiente de la máquina? porque lo que pasaba era que depende de la tecnología con la que estaba hecha la máquina, no era como ahora que las máquinas eran las PC, eran todas esas máquinas gigantes, entonces para cada máquina había que como que programarla. Ella hizo un lenguaje estándar que podías programar en cualquier máquina. Sí. La que está al lado, no me digan que no la conocen a esta. No. Si la nombro, Elisa Bachofen. Yo tenía los nombres acá, qué tonta, no me di cuenta. Le pasará a la siguiente diapositiva. Elisa Bachofen, ¿le suena? No, no me suena. ¿No? Bueno, ella fue la primera ingeniera argentina y latinoamericana, la primera mujer en recibirse de ingeniera. En ese momento era ingeniería civil. Pero bueno, fue como 50 años después del primer ingeniero argentino, que fue el ingeniero Huergo, que todo el mundo lo conoce, pero ella, Elisa Pobre, nadie se acuerda de su nombre. Hizo un montón de cosas, ella creó la guía de la inventora, fue directora de Puentes y Caminos de la Nación, una genia, luchó por los derechos de la mujer, junto con muchas contemporáneas de ella como Alicia Boro de Justo, Julieta Lanteri, como que estaban en esa movida. Y algo muy curioso de ella, que cuando se recibió de ingeniero, no de ingeniera. Tuvo que esperar 10 años a que la RAE reconociera el término ingeniera, porque no estaba ni siquiera como una posibilidad que alguien podía ser ingeniera. Fíjense, no estaba en la RAE, tanto que hablan del lenguaje hoy en día, ¿no? Así que ella también luchó en ese sentido, de decir, bueno, no, yo quiero ser ingeniera. Y esperó esos 10 años hasta que le dijeron que su título estaba como ingeniera. Martina Santoro es mi contemporánea a nosotras. Actualmente, bueno, ella fue una pionera en todo el rubro de videojuegos. Ella fue presidenta de la Asociación de Videojuegos de Argentina y tiene su propia empresa de videojuegos que la fundó ella junto con un amigo. Y hoy en día está laburando un montón en el rubro y es una referente del país. También pueden buscarla. Edith Clark fue una gran matemática y fue la primera ingeniera electrónica del mundo. También hizo toda una carrera en industria electrónica. Rebecca Cherep de Uber. Bueno, ¿qué pasó cuando en Argentina? ¿Cuándo empezó en Argentina el movimiento informático? ¿Le suena Manuel Sadowski? ¿Lo conocen? No, no me suena. Ya para esto Me me suena convertí. lo Sí. de los premios Sadowski, ¿puede ser?
Sí, Claro, el de la fundación. La Matemático era, ¿o no? sí, él es considerado como el padre de la informática acá en Argentina, porque fue el que empezó como con esta movida de traer equipamiento de afuera. Entonces fue el primero que trajo, él trajo la primera computadora al país, que se llamó la Clementina. Y bueno, nada, hizo todo como un recorrido en el país, por eso hoy sigue existiendo la fundación. La Fundación Sadowski tiene unas investigaciones sobre brecha digital de género buenísimas, y bueno, sigue como con la movida esa. Rebeca, al igual que otras, que ahora no me acuerdo el nombre, una Cecilia, bueno, no me acuerdo, trabajaban con Sadowski y fueron las primeras en aprender a programar esas máquinas que él trajo. O sea, el equipo que él tenía eran todas mujeres y trabajaban con él y aprendieron, y ellas se capacitaron, porque piensen que todo esto venía de afuera, ¿no? Se capacitaron con las empresas que trajeron esta maquinaria y empezaron ellas también a producir sus propios lenguajes y sus propios programas. Así que también súper pioneras. Ella murió hace poquito, hace un par de años. Así que, nada, también regrosa. Y por último, Josefina Pérez. Yo pensé que a ella la iban a conocer, ¿no? Pensé mal, capaz. No, bueno. No sé mucho de su historia, pero lo que sí sé es que ella fue como líder en la misión del satélite que lanzaron el año pasado, ¿se acuerdan? ¿Cómo era? El SAOCOM. Bueno, ella lideró ese proyecto de ese satélite. Así que es contemporánea, vecina y una referente también de nuestro país. Así que bueno, teníamos todas estas referentes a lo largo de la historia, porque como verán no son todas de la misma edad, ni vivieron en la misma época, ni en el mismo país, hay gente de afuera, hay gente argentina, y fueron como regrosas, y fíjense que no las conocemos, no sabemos su nombre, no sabemos su cara, y están como súper invisibilizadas. Entonces ahí yo me hice otra pregunta, que es, ¿qué pasa hoy? ¿Cómo estamos en la situación actual? Ah, no, me readelanté, me faltaba esto. ¿Saben qué es esto? Esto que está hasta la derecha de la pantalla es un recorte de una Cosmopolitan. La Cosmopolitan del año 67. ¿Qué era lo que mostraban en ese año? Era que era como el boom de la computación. Fíjense el tamaño de las computadoras y cómo se manejaban, no nada que ver a lo que conocemos hoy. Quienes las operaban todo el tiempo eran mujeres, y en la Cosmopolitan salía porque estaban buscando más cantidad de mujeres que se metan en el rubro, y les decían que era un trabajo súper bueno, que era súper rentable en ese momento, le pagaban muy bien, entonces como que buscaban atraer más mujeres. Y eran estas eran las programadoras de la ENIAC, ¿sí? Las primeras computadoras que eran de ese tamañote. ¿Por qué decían que buscaban mujeres? ¿Por qué iban para ese lado con este tema de la industria? Porque ellos decían, ellos digo, ¿no? Los hombres siempre, que programar era muy parecido a seguir una receta de cocina. De hecho, cuando yo empecé a estudiar, un profesor me hizo la misma analogía. Y capaz que ustedes también lo escucharon alguna vez eso, que dicen que el algoritmo de la programación es igual que una receta de cocina. Porque vieron que el algoritmo nos enseñan que es finito, preciso y definido. Bueno, finito, ¿por qué? Porque empieza y termina. Lo mismo que una receta de cocina. En algún momento vos empezás a hacerlo y a lo último tenés la comida hecha. Definido, porque cada uno de los pasos está súper claro qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Si mezclas los ingredientes y cortás, sabes cuántas, por ejemplo, para hacer una torta sabes cuántos gramos tiene que ser de cada cosa, si no te sale mal. Y por otro lado, preciso, ¿por qué? Porque si esta receta o este programa se repite 10 veces, las 10 veces me va a dar el mismo resultado. Entonces, esta analogía siempre del algoritmo con la receta está. Seguramente lo habrán escuchado, y si no, sepan que a mí me lo dijeron en el 2007. Y acá en el 67 ya lo decían que si vos eras buena cocinera, podías ser buena programadora. Así que nada, lo dejo para que lo piensen. Y bueno, ¿qué pasa hoy? ¿Cuáles son los números que tenemos hoy en día en nuestra industria?
si nos basamos en los datos académicos, podemos, no señor, no quiero, ahí está, podemos ver que solamente 3 de cada 10 estudiantes de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática son mujeres. Saben que ciencia, tecnología, ingeniería y matemática es en lo que se engloba las STEM, o en castellano sería STIM, o STEAM. Son las carreras que vemos como que engloban todo lo que es la tecnología y demás. Y bueno, en el país, según un estudio que hizo la Secretaría de Políticas Universitarias en 2017, solamente 3 de cada 10 son mujeres. Algo está pasando. Ahora, cuando nos vamos a la industria o a las empresas, ya en la parte laboral, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué encontramos? ¿Hay diferencias? Bueno, según un estudio que hizo la CESI, que es la cámara, la CESI que no es la CESI de acá del grupo que dijo que se llamaba la CESI, sino que es la sigla de la Cámara Argentina de Software, hicieron un estudio también en el que llegaron a los porcentajes estos que vemos en este flyer, que solamente de todos los profesionales de la industria de software, solamente el 30% son mujeres. Sin embargo, cuando vemos abajo, vemos que en el 2018 eran menos, entonces se proyecta que de acá a 4 años pueda seguir creciendo. Se dice que la tendencia esta es positiva, por suerte. Ahí vemos en la diferencia que hay con lo que es el AMBA, bueno, ese es mi perro, perdón si se escuchó. A diferencia con las demás regiones del país, que tiende a ser un poquito más chico. Y vemos en el tamaño de las empresas que, depende de la cantidad de empleados, también varía entre un 28 y un 31%, no es grandes diferencias. Siempre estamos ahí rondando el 30%, no más que eso. Y esta es mi gran pregunta y yo les pregunto a ustedes, ¿qué les parece a ustedes que nos pasó? ¿Por qué de ser los líderes que éramos, estar presentes ahí, que la Cosmopolitan nos llamaba a programar, que hoy en día seamos solamente un 30%? Muy triste. ¿Qué se les viene a la cabeza a ustedes que puede llegar a ser lo que los produjo? Capaz la misma invisibilización de las mujeres profesionales en tecnología. Bien, sí, puede ser. ¿Qué más? Yo creo que puede estar relacionado mucho también con lo que pasó a nivel cultural dentro del marco de Argentina, posicionada en el mundo como primer potencia mundial, donde se ponía la sucursal internacional de otros bancos, era primer sucursal internacional, de tener el primer país con subtes en toda América, y todas esas cosas también. De eso venimos en los últimos 50 años. O sea, ¿qué nos pasó socialmente? Y eso también afectó a la mujer dentro del mundo. Igual, me ahogué, perdón. Igualmente esta brecha que existe actualmente es mundial, no es solamente acá de Argentina. Ese número es argentino, pero si uno mira los números internacionales, son muy similares. Obviamente que no todos los países son exactamente iguales, hay que analizar cada país porque tiene su cultura diferente, pero la brecha existe en todo el mundo. Bien, eso lo desconocía, pero creo que también puede tener una influencia lo que nos pasó a nivel cultural, a nivel social, y que la mujer ha tenido que tener un rol por ahí mucho más de cuidado de su familia, de todas esas cosas, y la sacaron del rol protagónico en la sociedad, del rol activo en la economía. Exactamente, por ahí viene la mano. ¿A alguien se le ocurre otra cosa? Capaz viéndolo desde un punto de vista más actual, lo que puede llegar a pasar es que se le pone el enfoque principalmente a los varones con todo el tema de la tecnología, con los videojuegos, como que todo ese mercado va medio dedicado hacia los hombres y no tanto hacia las mujeres. Entonces, medio del todo, no medio. Sí. Y hay un montón, millonada de chicas que juegan videojuegos y es como que no se ven o no se muestran o va por ahí también. Y los mismos chicos que están como tan centrados en los videojuegos tienen esa tendencia a dedicarse a carreras de tecnología y como que faltan chicas ahí.
Antes que me olvide, ahora que mencionás lo de los videojuegos, si alguien está interesada en el tema videojuegos y demás, busquen en las redes Woman in Games Art, que tienen como toda una movida de mujeres ciencias en videojuegos que está espectacular. Ahora van a hacer un evento. Pasó el chivo. ¿Cómo es? ¿Cómo es el nombre? Woman, en inglés, Woman in Games Art. Si quieres, te lo escribo en el chat. Dale, por favor. A ver, no sé si puedo ahora. Sí puedo. Acá. Women in Games Art. Así. Búscalas en Instagram y eso que está muy bueno lo que hacen. Yo creo que también con respecto a esto que estabas preguntando, algo también debe haber tenido que ver de cómo fue también incorporándose la tecnología a nuestra cotidianeidad y de pasar a ser algo tan implicante en todo, como que también el machismo está en todos lados y también cuando llegó o sea, cuando tomó noción de la implicancia que iba a tener semejante red, yo creo que una de las cosas también fue tomar prioridad en eso, o sea, tomarla... Es muy cierto lo que decís. Y es muy triste porque es como decís vos, la punta de lanza la llevaron las mujeres, pero en algún punto cuando, creo que pensándolo así en este momento, pero cuando vieron la potencialidad de eso, como que yo creo que tomó otro rumbo y se fue. No sé cómo decirlo, pero como que tomaron la posta ellos. Sí, es que es eso. Bueno, la respuesta al qué nos pasó, no hay una respuesta, no es algo directo que, bueno, pasó tal cosa que la mujer dijo, no, quiero ser más tecnología. No, fue una conjunción de cosas a lo largo del tiempo que fue pasando. Vamos nombrando algunas de ustedes ya las dijeron muy acertadamente. La primera que a mí se me vienen, esto es lo que yo pienso, ojo, ustedes por ahí buscan otros autores y por ahí les dice otras cosas, yo como investigué y encontré toda esta gama de causas. La primera es ¿qué pasó? Porque nosotros lo que veíamos hasta ese momento era esa computadora gigante que se usaban para cálculos súper grandes, para la guerra, para cuestiones más nacionales. ¿Qué pasó cuando la computadora pasó a ser personal? Cuando ya cualquiera en su casa podía comprarse, cualquiera que tuviera plata, ¿no? Pudiera comprarse una computadora. En ese momento, cuando se empezó a comercializar de manera más masiva, ¿sí? y a menor escala, la parte de la computación, el marketing y la manera que se promocionó esto iba orientada al hombre. Fíjense que las publicidades, yo encontré estas, pero hay muchas más si googlean, muestran o al hombre trabajando o a los nenes con los videojuegos. Hay varios estudios que muestran cuál es la posibilidad de que un padre le compre a su hijo una computadora o un videojuego frente a que un padre le compre a su hija una computadora o un videojuego. Bueno, la diferencia está en esta brecha justamente. Es mucho más probable que se lo compre a un varón que a una nena. A una nena probablemente le compren otras cosas. Y toda la industria del videojuego empezó a enfocarse a esto, a los hombres. Si ustedes se acuerdan, cuando comenzó el boom de los cibers, no sé, ahí en la región de ustedes, y hubo como mucha cuestión de esto de ciber, pero iban los hombres a jugar a los videojuegos, al Counter y todo eso en red. Bueno, esa es una. La otra tiene que ver con los juegos. Si uno entra a una juguetería a comprar cualquier juego, va a haber la góndola de juguetes para nenes y la góndola de juguetes para nenas. Y seguramente todo lo que tenga que ver con tecnología, robots, legos, los jueguitos, estos que no me sale el nombre, van a estar en la góndola de los nenes. En las góndolas de las nenas no existe. Todos los juguetes relacionados para las mujeres, hay unos estudios que analizaron las publicidades de juegos para chicos y a todas aquellas que estaban destinadas a las mujeres tienen más incidencia en las tareas del cuidado, en los bebés para cuidar, en la cobita para barrer, en la cocinita para cocinar. En cambio, al hombre, los juegos ese mismo estudio decía que los juegos que se les promocionaban a los hombres los incitaban a ser valientes, a luchar, a ser inteligentes, a armar, construir, ¿sí? Viene por ese lado.
Entonces, sí, ¿qué pasa si desde chiquitos nos vienen diciendo a la mujer que tiene que cuidar y al hombre que tiene que ser inteligente y crear? Eso ya viene como arrastrándose desde que uno se empieza a formar como persona, ¿no? Y les iba a decir algo más. Hubo una campaña, no me acuerdo el año ahora, de los Legos, que decían por qué los Legos siempre eran para hombres, qué sé yo, viste, como que empezaron a cuestionarlo eso. ¿Qué hizo Lego? Lanzó una línea de Legos para mujer. Estoy hablando de esto de hace muchos años, ¿no? Cuando apenas empezó esto, en el 90 y pico creo que fue. ¿Qué hizo? Entonces, cómo era esa línea? ¿Qué diferencia tenía esa línea con respecto a la línea normal? Que los bloques y los Legos eran rosa y violeta. Eso fue todo. Entonces fue como medio cuestionado el asunto, ¿no? Así solucionaron todo. Pero esa es otra de las causas. Otra de las causas es que cuando nosotros nos imaginamos al programador, nos imaginamos a esta persona, el estereotipo del nerd, el nerd que come y vive delante de la computadora, que es antisocial, que nunca va a tener éxito con las mujeres, que probablemente hasta sea sucio. Nos inculcaron incluso la televisión, las series, las películas, que el que hacía videojuegos, si uno se pone a pensar, incluso hasta la última serie esta de Big Bang Theory también, son como personajes extraños los que hacen desarrollo de software. Entonces, en el inconsciente colectivo va quedando que el desarrollador o el programador es este estereotipo del nerd. Entonces, ¿qué mujer va a querer hacer eso si no resulta atractivo, no? Ay, me fui para atrás. Otra cosa que nos pasó es el tema de la división de las tareas del cuidado. Nosotras sabemos que tenemos más trabajo, más carga laboral con las tareas del hogar, con las tareas de cuidado de los hijos, de los adultos también. Y eso nos quita tiempo y nos quita espacio. Cuando en una empresa muchas veces ves las personas que logran promociones o ascensos, seguramente son aquellas que más pueden dedicarle tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque en sistemas se da mucho el tema en las empresas más grandes sobre todo, esto de las guardias. Nunca no sé si vieron alguna vez de que hay chicos, sobre todo, ya digo, más en los hombres, ¿da? Yo lo veo mucho en la facultad, que ahí tengo alumnos que vienen y están con la computadora todo el tiempo y dicen, no, estoy de guardia en el trabajo. ¿Por qué? Porque se llega a caer algo ya tanto un servidor como cualquier cosa tienen que salir corriendo porque hay programas que tienen que funcionar 24/7. Esa disponibilidad que tiene esa persona de poder estar de guardia todo el tiempo no es lo mismo para un hombre que para una mujer que tiene hijos, que tiene que hacerse cargo de su casa, que probablemente críe sola, porque dan muchos casos, es como más complicado. Y acá me da pie para estos conceptos, que también los invito a que los busquen. ¿Qué son los techos de cristal? ¿Qué son las escaleras rotas, los pisos pegajosos, las paredes de cristal? Hay uno que no está acá que son las tuberías con fugas. Se da mucho en sistemas eso. Que son fenómenos, así por así decirlo, o conceptos que se dan al no crecimiento de la mujer en el espacio laboral. Por ejemplo, las escaleras rotas son cuando la mujer empieza como a crecer en lo laboral y empieza como a subir esos peldaños de las escaleras, suceden cosas en su vida personal que seguramente las va a ligar más a las tareas del cuidado, por ejemplo, de cuidar a algún familiar o algo así, que hace que ese peldaño se rompa y no puedan tengan que postergar por ahí su profesión de alguna manera y no puedan seguir ascendiendo. Bueno, eso en varios aspectos, y pasa en todos los trabajos, no solamente en sistemas. Pero bueno, es una realidad. Y lo último que dijo la última chica que habló, perdón, no sé quién es el que está hablando porque yo veo la pantalla nada más, que hablaba de que esta cosa masculina de apoderarse de los espacios que dan plata. La industria del software, cuando empezó a ser fructífera y se ganaba mucho dinero,
el hombre empezó a tomar poder y dijeron, ¿por qué están las mujeres acá? Nosotros tenemos que ir a ganar dinero. Y empezaron como a tomar mucho territorio en esa parte. Y ahí fue cuando empezó a masculinizarse, cuando la industria empezó a crecer. No es casual que todas las grandes industrias que dan dinero, la presencia masculina sea mayor. Hay algo, bueno, Matilda Gosling Gage, perdón, mi inglés no es muy bueno, que vivió durante esos años, fíjense los años que estoy hablando, escribió La mujer como inventora y empezó a mencionar grandes mujeres en la historia que estuvieron invisibilizadas. Por ejemplo, ¿ustedes sabían quién descubrió la secuencia del ADN? ¿Me suena? ¿Quién fue? Seguramente si buscan les va a salir por ahí un hombre. Pero la realidad es que había sido Rosalind Franklin. Y cuando en ese momento, cuando empezaban a investigar, bueno, a ver esto, quién fue que aparecían los nombres de las mujeres. Entonces Matilda, esta Gosling, empezó como a enunciar este fenómeno de que se invisibilizaban a las mujeres. En el 2003, si mal no me acuerdo, Margaret Rossiter, que es esa mujer que está ahí abajo, tomó con el guante que había dejado Matilda y esta investigación que ella había hecho y la profundizó. Y acuñó el término de efecto Matilda. ¿Qué significa efecto Matilda? Es un fenómeno que hace que grandes descubrimientos de la historia sean atribuidos a los hombres cuando en realidad el trabajo fue de una mujer. Si se fijan y buscan, hay un montón de premios Nobel que deberían haberse otorgado a mujeres y sin embargo fue dado solamente a sus compañeros hombres. Por ahí si el descubrimiento fue de 2 personas, se lo daban solamente al hombre. Y casos explícitos, ¿eh? Bueno, entonces Margaret hizo este término en honor a Matilda Gosling, el efecto Matilda. Hoy en día hay una... Sí. Como pasó con Marie Curie. Marie Curie igual fue como súper única, porque sí logró tener el premio Nobel ella. Pero después de que el marido como que lo reclamara hacia ella. ¿Vieron la película? Si no, no. En la serie. Sí, está la película en Netflix, que está buena. Sí, exacto. Es eso mismo es. Y hoy en día, de manera internacional, hay una campaña, que es ese con el hashtag No More Matildas, si lo buscan hay unos videos que están muy buenos, que es una campaña internacional para que esto no suceda más, que no haya más Matildas, que realmente los logros sean a quien corresponden. Y el loguito que está abajo es la Cátedra Vertiente Latinoamericana, en la cual yo participo a través de la universidad, que es una cátedra que crea el CONFEDI. El CONFEDI es un consejo de decanos de ingeniería del país, de todo el país. Con ACOFI, que es lo mismo de Colombia, y la SEI, que también es internacional. Entonces, en toda Latinoamérica, estos consejos de ingeniería se unieron y crearon esta cátedra latinoamericana. Y cuando tuvieron que elegir el nombre para la cátedra, le eligieron poner Matilda y las mujeres en ingeniería. Así que, si buscan, hay 2 libros, todos los mando a buscar yo, a ver si ya parezco la profesora. Si buscan, hay 2 libros que se llaman Matilda y las mujeres en ingeniería 1 y Matilda y las mujeres en ingeniería 2, donde hay un montón de testimonios de mujeres en la ingeniería de toda Latinoamérica en la que cuentan sus experiencias y qué cosas tuvieron que atravesar para llegar a donde están. Esta cátedra nos juntamos cada 15 días y hay varios comités y la idea es como empezar a hacer acciones, empezó el año pasado, es como muy reciente, empezar a hacer acciones a través de toda Latinoamérica justamente para empezar como a fomentar más la inclusión de mujeres en ingeniería en sí. Y ya me quedé sin aire, no, mentira. Y ahora vamos a la última parte. Porque todo muy lindo, ya nos dimos cuenta de que, no todo muy lindo, no, todo muy feo. Porque en realidad hasta ahora nos venimos bastante depresivos con lo que venimos viendo, ¿no? Que estamos subrepresentadas, que encima nos invisibilizan, que nos alejan y que somos solamente un pobre 30%. Pero esta es una pregunta clave. ¿Por qué es importante achicar la brecha? ¿Por qué tenemos que hacer cosas para revertir estos números?
A mí me pasa un montón, no sé, a ustedes me dirán, con mis colegas, los docentes de la universidad, que cuando yo hablo de estas cuestiones, me dicen, pero cada uno elige lo que quiere estudiar, es por gusto que no hay mujeres. Y yo me pongo loca ahí. Y digo que no, que es importante. ¿A ustedes por qué les parece que es importante? A ver si piensan como yo. Porque por ahí está esa misma incomodidad de la que hablaba Gaby, de las chicas a la hora que entran a una carrera de tecnología que se siente como esa exclusión o como que no encajás con los varones o que tienen conocimientos previos y ese tipo de cosas. Bueno, eso, antes que te vayas del tema, hay un término que se llama, indefensión aprendida. Búsquenlo, es de psicología en realidad. Pero que tiene que ver con que cuando vos entras a un grupo vas a hacer un trabajo práctico y son 2 hombres y sos vos, o un hombre y sos vos, y vos ves que el tipo agarra el computador y dice, bueno, vamos a hacer esto, y empieza a programar o a tirar cosas, o lo que fuera que estén haciendo, por ahí están armando otra cosa, no sé, de redes, y vos ves que ya empezó, y vos te quedás como diciendo, y bueno, si empezó a hacer todo eso con tanto entusiasmo, porque debe de saber, y mira como que te quedás. Y no es así, no es que siempre, nosotros como que damos por hecho que el pibe sabe más. A mí me pasaba, por ejemplo, en algunas materias de la facultad, que sí sabían más que yo. ¿Pero por qué sabían más que yo? Porque venían de una escuela técnica o porque habían estado desde los 5 años jugando videojuegos y sabían armar y desarmar la computadora, y yo nunca había tenido contacto con algo como eso. Entonces, para mí era empezar como de cero. Ellos ya tenían un background. Ay, ¿por qué digo palabras en inglés? Tenían traían como una mochilita. Y a mí me pasaba eso, así que con lo que dijeron recién me sentí súper identificada. Entonces, como que uno dice, ay, bueno, el otro sabe más y se queda como más sumiso o más pasivo. Y no es tan así. Pasa por una cuestión, incluso hasta a veces, no sé, como que está instalado de que el hombre es inteligente y la mujer es súper dedicada. Solamente somos buenas porque estamos 10 horas adelante del libro leyendo y estudiando. Y no es así. No hay nada biológico, no existe ningún estudio que diga que biológicamente hay una mejor predisposición del hombre a estudiar que nosotras. No, este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, nada, que no quería irme del tema hasta no mencionar el concepto ese, indefensión aprendida, perdón. Bueno, ¿y por qué les parece que es importante achicar la brecha entonces? ¿Por qué tenemos que ser más? ¿En qué nos beneficia? Y en principio porque no es justo que haya esa brecha. Partiendo de ahí, que la oportunidad de aprendizaje y después de trabajar y de desarrollarse debería ser igualitaria para todos, sin esa diferencia de género, digamos. Exacto. Sí, eso desde ya, seguro. Bien, ¿qué más? ¿Alguna cosa más se les ocurre? Yo creo que también es importante porque debe haber muchas mujeres que no son conscientes de esta brecha. Entonces, el hecho de que Sí. haya una que es consciente y toma una acción con respecto a eso para visibilizarlo, para modificarlo, le abre esa puerta a empezar a mirar esto que está pasando. Y eso también genera que más mujeres se vayan sumando a decir, yo quiero tener mi espacio y lo voy a tener. O sea, que no, porque no hay nada que impida, como vos decías recién, no hay nada que impida biológicamente que una mujer no pueda hacer lo mismo que está haciendo un hombre en cuanto a programación. Entonces, muchas de estas cosas que hemos adquirido por formación desde el tipo de juguetes, la formación en la escuela y todas esas cosas, se vuelven inconscientes. Y al hablar de esto, las traemos al consciente y podemos hacer algo al respecto.
Bien, bien. Me encantó lo que dijiste. Claro, ¿Alguien como más que cuando quiera decir algo? se va achicando la brecha y más mujeres ven que no es solo el hombre y van a empezar a ver más mujeres que se metan en la tecnología porque se rompe un poco esta creencia popular de que el hombre es el programador. Creo que está sucediendo. Vamos de a poquito rompiendo un poco los estereotipos. Pero les invito a pensar algo. Por ahí las que estudian en el instituto o las que están metidas en programación, ¿me pueden decir qué es para programar? ¿Qué significa programar? Con sus palabras, no es un examen esto. Crear un programa mediante algoritmos. Sí, bien. ¿Alguno más? ¿Sigo? Bueno, voy a dar mi definición, la que me gusta a mí decir, que es dar soluciones automatizadas a un problema. ¿Sí? Cuando se plantea un problema, nosotros lo que hacemos es generar un programa o algo automatizado que dé solución a ese problema. ¿Pero qué es un problema? Un problema es una circunstancia en la que se genera un obstáculo al curso normal de las cosas y que se requiere una solución. Entonces, existe un problema al que le tengo que dar solución. Y las soluciones que nosotros hacemos son automatizadas a través de los programas. Entonces, ¿por qué es importante entonces achicar a la brecha ahora pensándolo desde este punto de vista en el que programar es dar solución a un problema? ¿Saben los conceptos de igualdad y equidad? ¿Qué diferencia hay entre ellos? Sí. A ver. Igualdad es lo mismo para todos sin distinguir qué condición tiene cada uno, qué acceso tiene cada uno. La equidad es darle a todos lo que cada uno necesita teniendo en cuenta sus particularidades para que todos tengan las mismas posibilidades. Me encantó. No lo podías haber dicho mejor. No lo podía haber dicho yo mejor que vos. Ay, gracias, en algo me siento útil, porque todo lo otro de quiénes eran no sabía nada, me sentía muy mal, perdón. No, lo definiste súper bien. Creo que el gráfico muestra eso mismo que vos acabas de decir súper bien. Ojo, porque la equidad, ¿no? Como muestra el dibujito, ¿qué pasa? Nosotros ya sabemos que corremos con desventajas. Corremos con desventajas sociales que están impuestas, como vimos antes. Corremos con desventajas porque sabemos que tenemos que ser la que va a estar presente en el hogar, la que va a tener que hacer las tareas del cuidado, que tenemos una pobreza ya de por sí mayor que el hombre, entonces no corremos con las mismas ventajas que un hombre. Sabemos que no estamos en igualdad de condiciones. Entonces, lo importante acá es eso, es como hacer foco en lo que es la equidad. Y acá viene esto otro. Entonces, si programar es dar soluciones a los problemas, ¿qué mejor que nosotras para saber los problemas que tenemos? Si nosotros las vivimos a diario, que si nosotros somos las que los padecemos, por así decirlo. Entonces, ¿cómo van a ser esas soluciones tecnológicas si las personas que las construyen no están representadas, o sea, los que necesitan las soluciones no están representadas entre las personas que lo construyen? Lo vuelvo a decir por si me trabé un poco con las palabras. Nosotros tenemos necesidades, ¿sí? Y queremos llegar a una equidad. Esas necesidades las conocemos nosotras. ¿Cómo esas soluciones automatizadas van a dar respuesta a esos problemas que tenemos si quienes lo construyen los desconocen? Si nosotros no estamos en esa construcción, si no estamos presentes en esa construcción de soluciones. Siempre, a ver, no sé quiénes trabajan acá haciendo software o no, pero lo digo muy general. Cuando uno va a construir una solución tecnológica, un sistema, un software, se junta con el cliente, que es el que está pidiendo el software. Bueno, yo quiero un sistema que liquide los sueldos de mi empresa. Bueno, ¿cuántos empleados tenés? ¿Y cómo es el sueldo? ¿Es mensual? Sí. ¿Tienes horas extra? ¿Haces un plus?
pagás vacaciones, todas esas cosas, vos las tenés que ir sabiendo en base a lo que el cliente quiere para generar el mejor sistema posible. Bien, entonces, para generar el mejor sistema posible, la ley primera es interactuar con el que necesita esa solución. Bueno, acá es lo mismo. ¿Cómo vamos a generar soluciones que nos beneficien a todos si no conocemos a quién tiene el problema? Hay que interactuar con quien tiene el problema. Y qué mejor si encima quien tiene el problema está en nuestro equipo. Y esta frase a mí me encanta, el día que la leí me voló la cabeza. Toda tecnología tiene el potencial de acentuar o contrarrestar la inequidad. Me molesta mucho cuando dicen que la tecnología es objetiva. ¿Sí? No, la tecnología es objetiva, depende del uso que le das. No, no es así. La tecnología ya de por sí tiene el potencial de acentuar o contrarrestar la inequidad. Volviendo al término, ¿no?, de equidad. Y vamos a ver por qué. O sea, hay pruebas de esto. Si pregunto qué es un sesgo, ¿alguien sabe lo que es un sesgo? No, ni idea. Un En la recorte. vida. ¿Cómo? Un recorte. Bien. ¿Viste cuando dicen que, por ejemplo, los periodistas tienen una opinión sesgada? ¿Nunca escucharon eso? Sí, puede ser. Bueno, vamos a ver qué es. Un sesgo es un peso desproporcionado a favor o en contra de una cosa, persona o grupo en comparación de otra, generalmente de una manera que se considera injusta. Es como, vieron que dicen, no sé, está sesgado políticamente y va para tal partido. Bueno, lo mismo. Un sesgo es algo que en el peso juega a favor una cosa respecto de otra, pero de manera injusta, cuando tendría que ser por ahí por igual. ¿Qué tiene que ver esto? Van a decir, Agustina está hablando de cualquier cosa, ahora ya se fue por las ramas. No. ¿Saben que existen sesgos en la tecnología? Y son los sesgos algorítmicos. ¿Qué es un sesgo algorítmico? ¿Qué pasa? Cuando nosotros creamos tecnología, muchas de esas veces, esa tecnología, ese programa, ese software o lo que fuera, refleja nuestros valores, los pensamientos y los valores de las personas que lo desarrollaron. ¿Por qué? Porque los desarrollos no dejan de ser producciones personales. Y como toda producción personal, es subjetiva. Yo siempre le digo a mis alumnos en las clases es que los algoritmos son diseñados. Y como todo diseño es subjetivo. No es lo mismo si yo diseño una cosa que si cualquiera de ustedes va y diseña lo mismo. Este dibujito acá del 9, uno se para de un lado y otro se para del otro y lo ve de diferente manera, porque está nuestra subjetividad ahí. Con los sistemas pasa lo mismo, con el algoritmo pasa lo mismo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Doy un ejercicio en clase para que resuelvan un algoritmo, un programa, y recojo las 30 hojas de los 30 alumnos y son los 30 diferentes, por más que los 30 resuelvan el mismo problema. Es imposible que todos hagan lo mismo. Siempre va a haber algo personal que uno le pone a ese diseño. Entonces, si va a haber algo personal en ese diseño que estoy creando, en esa tecnología que estoy creando, es casi imposible que no haya un sesgo en esa producción. ¿Y qué consecuencias puede? Sí, perdón. No, perdón, termina, te iba a contar algo que pasó. No, bueno, ya te corté. El encuentro pasado compartieron con nosotros la experiencia unas chicas que hacen el mapa interactivo, no me acuerdo qué significaba la sigla, pero era el mapa interactivo de acoso, callejero, o no me acuerdo bien, era la... Acoso y abuso. Acoso y abuso, perdón. Y a mí una cosa que me llamó un montón la atención es que cuando lo que invitan es a que todas aquellas personas que atravesaron una situación de abuso o acoso, que pueden hacer una denuncia mediante la utilización de un programa como para ver físicamente en el mapa dónde sucedieron, ¿sí? Entonces, una de las cosas que me llamó la atención fue que cuando vos, la persona que completaba podía desarrollar lo que le pasó, era como que había una cantidad de opciones y la última era u otra. Y que muchas veces dentro de las características que se dan dependiendo quién escriba, capaz que hay 3 posibilidades.
Y estas chicas que crearon la aplicación y todo, dejaron esa posibilidad a que sea algo diferente a lo que podían visualizar ellas como situación de acoso, por ejemplo, que podía pasar algo, permitían, ¿cómo es? La posibilidad de que pase algo diferente de lo que ellas podían pensar, o las características. Es muy buena esta acotación que haces, súper acertada, porque es tal cual, viste, uno cuando a veces cree, bueno, le pongo esta opción, esta opción, esta opción, y si el que está completando piensa algo diferente, ¿por qué tenemos que encasillarnos en lo que el creador pensó que tenía que poner? Y a veces eso tiene consecuencias sociales súper importantes, porque vos lo que estás mencionando es un sistema para hacer como una denuncia, ¿no? O algo por el estilo. Sí, totalmente. Sí. Piensen que por ahí una aplicación que hace el Estado o la policía para hacer alguna denuncia, si no está pensada con esa visión, también puede quedar como chica o corta. Está muy bueno esto que mencionas. Esto lo voy a decir muy por arriba, no quiero tampoco como agobiarlas, pero en inteligencia artificial en particular se da mucho esto de los sesgos algorítmicos. En construcción de software puede verse mucho en lo que son formularios, como decías vos, o cosas como por ahí que tengan que ver más con interacción con el ciudadano. Pero la inteligencia artificial, que hoy en día está presente en todo, la inteligencia artificial está en todo, no es ya como la película esa del nene de Sexto Sentido, que era como el robot, ya no, esa no es inteligencia artificial. La inteligencia artificial está en todos lados, en buscadores, en los celulares, en todo. Y es muy fácil que la inteligencia artificial tenga sesgos. Es casi lo más fácil que pueda llegar a suceder, que sí, que no. ¿Por qué? Porque está construida a través de recogida de datos, de preparación de esos datos y luego se programan. ¿Y qué pasa? Si esos datos que uno recoge no son representativos de toda la población, si ya están como acotados, ahí ya tiene un sesgo. Si cuando lo vas a preparar no pensás en todas las opciones posibles, ahí lleva otro sesgo. Y si encima cuando lo programás no lo programás también para que contemple todas las situaciones, lleva como más sesgo. Entonces es muy fácil que este tipo de tecnología tenga sesgos de cualquier tipo, pueden ser sesgos raciales, pueden ser sesgos de género, sesgos de edad, de población, económicos, hay un montón de sesgos, no son solamente el género, nosotros porque hoy estamos hablando de género. Y cuando se detectó por primera vez un caso así, hay lo cuento muy rápido esto, una escuela de medicina ahí bueno, esa que dice ahí George Franklin, que en los años 70, piensa que estamos hablando de muchos años atrás, había un algoritmo que usaba el proceso de solicitud de admisión de alumnos. Y como esto estaba basado en inteligencia artificial, lo que hacía era, por determinadas características de esas solicitudes, le daba como un peso a cada una de esas características. Por ejemplo, si tenía tal estudio, le daba como más peso a otro que no tenía ese mismo estudio. Entonces, al final, el que quedaba seleccionado era el que tenía más peso. Bueno, se dieron cuenta de que como estas cosas a las que le daba peso era el sexo, el nombre, el lugar de nacimiento, y terminaba siendo súper discriminatorio para aquellos que no habían nacido en un lugar urbano, que tenían nombre femenino y ese tipo de cosas. Entonces, cuando lo descubrieron que eso estaba pasando, que fue como un montón de años después, fíjense, se hizo juicio y se ganó el juicio por discriminación racial y de género. Así que eso fue como un antecedente. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque hoy en día no hay mucha legislación sobre el tema de programación y software. Recién está arrancando el asunto y muchos de los programas que se hacen y que hoy en día usamos no tienen ese tipo de legislaciones y nosotros los consumimos a diario. Entonces es importante como hacer como bastante foco en cómo están programadas las cosas que nosotros usamos. Este es un caso que me encanta, en realidad no me encanta porque es horrible, pero me encanta darlo porque nadie se da cuenta. Si ponen en el traductor de Google, ahora buscan el translator y ponen en español
ponen en español enfermera y ponen abogada, las dos en femenino, y lo pasan al inglés, o ponen en inglés nurse y lawyer, que es enfermero y abogado, y lo pasan al español, lo pasan, paren, no, yo les quiero hacer el ejemplo, paren, voy a hacer, che, ¿por qué no puedo salir? Ahí está, a ver si puedo, vean mi pantalla, ¿no? Sí, sí. Bueno, porque me parece que es mejor verlo así que enfermero, enfermera, abogado, abogada. Bueno, fíjense, cuando yo cambio a los dos, como, ¿qué pasa? El inglés es una lengua que no tiene género. Vos lo haces con otro, tenés que agregar otra palabra para saber si es mujer u hombre. Entonces, cuando te lo vuelve a traducir, lo pasa al masculino. Ay, esto lo arreglaron. Esto no era así, chicos. No, esto lo arreglaron. Antes, ¿qué pasaba? Cuando vos ponías doctor... Ah, esto lo arreglaron. Doctor... No, esto es al revés. Cuando vos ponías doctor y cuando ponías... estoy escribiendo mal. Doctor, acá. Y enfermero. Bueno, nada, lo cambiaron, evidentemente. Lo hicieron porque esto se hizo como re famoso. Cuando vos ponías doctor y enfermero y lo traducías, te ponía el doctor en masculino y el enfermero en femenino. Ya como que, ¿cómo se dice? Daba por hecho de que el enfermero iba a ser femenino y el doctor, que es una categoría superior, iba a ser masculino. Esto evidentemente lo... Bueno, nada, me cagaron, perdón. Ah, esto lo estás grabando, perdón. Dije una mala palabra. Pero tenemos otros ejemplos, que es que este fue un algoritmo de Apple Card que era de una tarjeta de crédito, que se daba como, le daba menos capacidad o menos, viste, crédito, ahí está, no salía la palabra crédito, en la tarjeta de crédito a las mujeres que a los hombres. Y había todo un algoritmo que estaba incluido en el medio. Otro ejemplo es el del reconocimiento facial de un aeropuerto. Cuando se empezó a empezar la tecnología del reconocimiento facial, en el primer lugar donde se instaló fue en un aeropuerto, no me acuerdo en qué país, y se dieron cuenta que no funcionaba con la gente negra, con la gente de color, porque no estaba pensado, porque nunca lo habían entrenado el algoritmo para que reconozca gente de color. Lo mismo pasaba con los celulares. Vieron que ahora algunos celulares tienen el reconocimiento facial. Los primeros celulares que empezaron con eso tuvieron el mismo problema. Otro de los problemas que hubo fue con Amazon. O sea, estamos hablando de encima de empresas súper multi, mega, archi. Imagínense una empresita más chiquita, ¿no? Lo que puede llegar a ser. Dice, tuvo que eliminar el algoritmo porque mostraba un fuerte sesgo de género, penalizando los CVs que contenían la palabra mujer. Fíjense qué locura. Bueno, todos estos son ejemplos de inteligencia artificial, pero esto en realidad lo podemos encontrar en cualquier tecnología. Y por eso es importante que haya más presencia de mujeres. Por eso, la primera pregunta que yo les hice es ¿por qué es importante achicar la brecha? Además de que es importante achicar la brecha porque es necesario empoderar a la mujer, porque si esta es una industria que da mucha rentabilidad económica, no tenemos por qué estar afuera. Además de todo eso, es porque la producción de la tecnología necesita una visión diversa. Necesita contar con todas las voces, necesita tener mujeres, diversidad de género, poblaciones vulnerables, como que tener acceso más plural, que no sea solamente los que producen tecnología en un hombre blanco, cis, heterosexual que vive en la ciudad. O sea, no, porque si no, las producciones van a reflejar esas mismas características. ¿Y cómo identificamos los problemas? Esto para cerrar yo. Empezar a cuestionar lo que nos parece familiar, usar otros lentes, que es lo que yo les decía que me pasó a mí, que empecé a ver como todo de otra manera, una vez que me metí en el tema, ejercitar la empatía, no inventar la rueda, o sea, lo que ya está inventado, chicos, ya está inventado, no empecemos como, por lo sumo lo podemos mejorar. Investigar y validar con datos, esto es súper importante porque les van a venir a cuestionar, porque van a decir, ustedes, porque no, bueno, esto es una realidad, los números no mienten, los números son esos.
compartir preguntas y alcances. Es muy importante, esta red que ustedes generaron es súper importante porque uno se nutre y se enriquece un montón con las experiencias de los demás y también te ayuda a sentir que no estás solo. Observar usos de las tecnologías disponibles y soñar en grande y empezar pequeño. Estas son algunas lecturas. Ay, me quería venir para acá. Sí, ¿se me ve a mí? No sé si se ve a mí. Pero yo tengo estos 2 libros, que es Chicas en Tecnología y Científicas de Acá. Son preciosos libros, se los recomiendo. Los otros 2 no los leí, pero leí fragmentos y también están muy buenos. Si les interesa, por ejemplo, Chicas en Tecnología es un libro que habla sobre brecha digital por completo. Súper atractivo. Y Científicas de Acá es un libro hermoso que tiene un montón de biografías de mujeres pioneras de Latinoamérica y Argentina, sobre todo. Pueden buscarlos en Instagram también, que están buenos las experiencias que cuentan y las iniciativas que tienen. Y sobre todo me despido con esta, bueno, no me despido porque podemos charlar, pero cierro esta presentación con esta frase, que es que cada una de nosotras puede convertirse en el modelo a seguir de otra persona. Cuando todo nos parece tan masculino y que está lleno de tipos que se la saben todas, tener un referente mujer que nos da una mano es súper importante. Y creo que ustedes, desde su lugar, pueden ser ese referente, pueden ser esa persona para inspirar a otras que recién están empezando o que son jóvenes y quieren meterse en esto y no saben muy bien por dónde arrancar. Siempre está bueno tener una mano amiga. Así que creo que van por el buen camino, las felicito. Y muchas gracias por escucharme hablar todo este tiempo tan seguido.